Y entonces, como comentaba antes, forma parte un poco de los retos que uno se plantea a la hora de llevar adelante su oficio y de ponerse a escribir, porque yo soy de los que piensan que el primero que tiene que divertirse escribiendo, aparte de tratar de divertir al lector, el primero que tiene que divertirse escribiendo es el propio autor. Y entonces, bueno, pues en un momento dado, aunque tú te constriñas o te ciñas a un género que te resulta cómodo, te resulta agradable manejarte en él, en mi caso concreto me gusta plantearme retos y entonces cada una de mis novelas está asociada a un elemento diferente a pesar de que todas ellas puedan ceñirse a un mismo género, que es el género de intriga, género negro, género policíaco. Sí, sí. La primera es un elemento histórico. Ha comentado cómo ha utilizado la palabra empatía, ponerse en lugar de, y creo que también en cuanto al estilo y en cuanto a la manera de plantearlo, el lector se siente como metido en el asunto, es decir, como si él también tuviera que decidir sobre las cosas que tiene que decidir. Sí, porque es lo que comentaba, es muy fácil empatizar con Alfonso Heredia, insisto, que no simpatizar porque a veces, sobre todo en su relación con su expareja, que le deja, le abandona al principio del libro, es quizá donde más mezquino se vuelve. Y es quizá el aspecto de los más trascendentes que luego, más adelante en la trama, tiene reflejo. Pero efectivamente es fácil para cualquier lector ponerse en situación, entrar en situación, empatizar con Alfonso y decir, bueno, es que quizá yo sería tan malo como es Alfonso haciendo esto, porque tampoco es malo del todo, hay luces y sombras. Alfonso, un lector me lo apuntaba de una forma, hace poco tuve un coloquio con lectores y yo insistía o apuntaba que Alfonso era malo, era mezquino, y un lector me dijo, no, Alfonso no es malo, está perdido o superado por las circunstancias. Y entonces me lo planteé y dije, pues es razón, tiene razón, cualquiera en esas circunstancias quizá haríamos lo mismo. Esta idea de conocer el futuro, lo que puede pasar, no es nueva, ¿no? ¿Le ha interesado? No es nueva en literatura, ni mucho menos. Pero digo que a usted le ha interesado. Sí, es una idea que, bueno, me llamó mucho la atención y quizá, como comentaba, como el tema no es nuevo en literatura y ha sido empleado ya con cierta profusión, pues quizá lo que quise dar en este caso es un poco una vuelta de tuerca y decir, bueno, vamos a ver, casi siempre se plantea en cualquier historia las consecuencias de conocer tu propio futuro. Ahora vamos a plantear las consecuencias de conocer el futuro de los demás y el tuyo queda un poco ajeno. Y bueno, pues sí, es una idea, es muy llamativa, es una idea. Me gustaría comentar su trayectoria. Bien. Y lo primero que podemos decir a nuestros espectadores que antes que escritor, informático, cronológicamente, por lo menos. Sí, cronológicamente. Bueno, pues son esas circunstancias que tiene la vida, que a veces te conducen por sendas trazadas que ni siquiera te planteas. Yo en su momento pues de joven tenía inquietudes, de más joven, pues soy joven, de más joven. Tenía inquietudes literarias y como mucha gente, y bueno, escribía relatos, escribías cosillas, artículos y tal. Lo que ocurre es que mi adolescencia coincidió con el boom de la informática. A nivel de la socialización, la informática doméstica y todo eso, tuve la fortuna de que en aquella época cayó un ordenador en mis manos y me convertí en un friki de la informática. Y bueno, para mí fue mi pasión. Yo me tiraba horas y horas con un ordenador y luego pues tuve la segunda fortuna de convertir mi pasión en mi profesión. Algo que parece ideal, o que aparentemente es ideal. Lo que pasa es que un amigo lo comentaba en una ocasión, y tenía toda la razón del mundo, cuando tú tienes una pasión y la conviertes en tu profesión, dejas de tener pasión para tener una profesión. Y las pasiones se quedan detrás. Sí. Yo tardé 20 años en darme cuenta de eso. De todos modos, el ser informático yo creo que marca mucho. Es como una manera de ver, no sé si la vida y la... Sí, efectivamente hay ciertas dotes inherentes a la profesión. ¿Sí? Hay ciertas dotes que son esquemas. Cómo comunicarse también, ¿no? Esquemas mentales, forma de percibir o de perfilar determinadas cuestiones, más cuadriculadas, más... En el fondo, como parte de filosofía te ayuda a la hora de escribir, porque te ayuda a enfocar tu escritura de una manera ciertamente ordenada, más matizada. Y también ir directo al grano. También. Es algo que hasta ahora me ha agradecido todos los lectores, que no me enrollo demasiado en las novelas, porque también es una de las características que aprendes con esa mente más científica o más analítica, es a sintetizar de una forma más concreta, a pesar de que bueno, pues tu prosa puede ser más o menos llamativa o atractiva, pero sí influyen en ambas cuestiones, a pesar de que parezca que no. Sí. Bueno, llega un momento en que decide
no sé si de modo premeditado las circunstancias influyen, dar un vuelco a la vida, ¿no? Sí, sí. Es como decía antes, yo tardé 20 años en darme cuenta de que había abandonado mi pasión y llegué a tener, pues eso, tras esos 20 años, una crisis profesional. Y entonces decidí que la informática se había convertido en algo bastante monótono para mí. Ya no tenía esa pasión o ese... Sí, que llega a hastiarle, a molestarle. Llega a hastiarme porque la informática de un punto de vista profesional está llena de trampas. Muchas veces peleas contra los elementos, como decía Felipe II cuando mandó al Armada Invencible. Entonces, ya no te dedicas a programar, a crearte retos intelectuales con una máquina, a hacer el programa que haga esto, a inventar un formato nuevo de audio, de vídeo, sino que llega que tienes que pelear con el cliente porque su presupuesto no alcanza y hay que reducir. Entonces, ya, esos son campos ajenos a la informática. Y empieza un poco a hastiarte esa parte ajena a la técnica que tiene la informática. Yo llegué, pues con 30 años de profesión, a ese punto, no tenía pasión, porque la había convertido en profesión, mi profesión también. Y dice, hasta aquí. Y dije, crisis. crisis de fe profesional. Y entonces, bueno, pues mi vida, efectivamente, necesitaba introducir elementos nuevos en mi vida que me dijeron, bueno, hay que dar un vuelco porque hay que seguir adelante y tengo que tener alguna ilusión, por decirlo de alguna manera. Y retomé dos aficiones que siempre había tenido ahí en estado latente y que abandoné en pos de la informática. Ya he comentado lo de la escritura de textos y así, y lo otro, la guitarra. La guitarra, tocar la guitarra. Gracias a Dios creo que escribo mejor que toco la guitarra porque hay poco futuro ahí, pero bueno, me vino bien porque ¿Pero y qué, empezó a aprender más o cómo fue, o a ejercitarla? La guitarra yo siempre había tenido una guitarra porque de joven yo creo que todo el mundo nos compramos una guitarra, pero ni había tenido tiempo de aprender ni melodía, ni música, ni cifrado, ni nada, ni siquiera los acordes. Bueno, porque uno es más alocado y no le presta atención. Entonces, bueno, pues me puse desde la parte más baja. Acordes, música, cifrado, solfeo en cierto punto y tal. Y bueno, pues para tocar 2 canciones de 3 acordes me apaño. Pero parece ser que la literatura se me dio algo. Bueno, y en la literatura entonces reanudó el escribir, en principio narraciones breves, sí. Y de repente se encontró con Durruti. Que también iba a ser una narración breve. Efectivamente, esa es la primera sorpresa, esa es la chispa que inicia todo o el agente provocador del asunto. Yo empecé como empezamos todos los que no necesariamente, luego me doy cuenta de que no necesariamente debe ser así, pero todos empezamos más o menos de la misma manera. Tendemos a escribir relatos breves a modo de ejercicio, a ver cómo armas tramas, cómo montas, cómo organizas inicios y finales, pero siempre en distancias cortas porque son más cómodas de manejar. Entonces yo escribía relatos, tengo relatos escritos de aquella época, algunos infames, confesaré que algunos infames. Y otros buenos. Y otros buenos, pero llega la cuestión de Durruti, y a partir de una serie de circunstancias personales, que es mi interés personal por la historia de España. Me encanta la historia de España particularmente, y la historia de principios del siglo pasado, de preguerra, guerra y posguerra, en especial. Entonces, a partir de esas lecturas públicas, personales, me planteo la necesidad de montar un relato que conjugue 2 elementos. El primero, una historia policíaca clásica al estilo de Conan Doyle y Sherlock Holmes, fue uno de mis puntos de referencia cuando puse a escribir, porque es uno de mis escritores de cabecera y me encanta. Entonces, una novela policíaca canónica, con todos los ingredientes de género, ambientada en la guerra civil. Y entonces, bueno, pues resulta que me pongo a escribir, lo que en principio puede ser un relato previsto de 12, 15, 20 páginas, y empiezo a investigar, a documentarme, a volcar lecturas personales. ¿Ya había decidido la figura de Buenaventura Durruti? Sí, no fue determinante desde el primer momento, pero sí fue en un momento dado, buscando un enigma policíaco clásico ambientado en aquella época, tenía 2 opciones: o inventarme uno completamente de ficción, completamente ajeno a la realidad histórica del momento, o emplear uno que hubiera ocurrido, y entonces ninguno más preciso ni más atrayente que las peculiares y misteriosas circunstancias que rodearon la muerte de Buenaventura. Oscurísimas. De hecho, a día de hoy no están claras. Mi novela arroja o puede arrojar algo de luz, pero no deja de ser una hipótesis lo que se plantea en la novela, de las muchas que existen. Y entonces conjugué esos 2 elementos y, como digo, a partir de la información obtenida... ¿Y el investigador Fernández Durán lo tenía también desde el principio o fue creciendo? Sí, es un poco un juego y un guiño, que a mí me encanta meter guiños en mis textos, porque Fernández de Durán y un ayudante que le acompaña, que es el teniente Alcázar. El teniente Alcázar, en efecto, son trasuntos de Sherlock Holmes y Watson. De hecho, el homenaje es consciente y es meditado hasta ese
punto de que yo quería crear una obra al estilo de Conan Doyle. Incluso el tono del texto, narrativamente hablando, se asemeja un poco al que empleaba Conan Doyle, salvando las distancias del maestro, obviamente, pero trata de imitar ese tono. Entonces eso está planteado así desde el primer momento en esto. Después se publicó también en inglés y después se hizo una versión más amplia. Tenía más datos, supongo, había seguido la documentación. Sí, no, el texto, lo que es el texto literario permanece prácticamente fiel, salvo una revisión de alguna corrección de errata y poco más. Lo que sí es cierto es que me apetecía contarle a los lectores qué había pasado en mi vida relacionado con esas lecturas personales desde que se publicó por primera vez en el 2004 hasta el 2010, en noviembre del año pasado, que se vuelve a reeditar. Y entonces lo que aporté fue un epílogo de carácter ensayístico, como un artículo extenso en el que contaba aspectos relacionados con Durruti, más biográficos, más de artículo, y una especie de vivencias personales de lo que me había supuesto a mí la novela. Contaba cómo había llegado a ser traducida y contaba un aspecto muy peculiar que realmente podría ser considerado un elemento histórico, que es uno de los personajes que acompañaba a Durruti normalmente.